Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Berguzar y Alit. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Tras meses de rumores, escándalos y un silencio abrumador, una de las parejas más queridas de la televisión turca ha hablado. Berguzar Korel y Alit Ergenç, conocidos no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por su sólida unión matrimonial durante años, finalmente han dado señales claras de recuperación tras atravesar uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Una pareja admirada, y golpeada. Berguzar y Alit no son nombres cualquiera en el mundo del espectáculo turco. Su historia de amor nació en los platós de televisión, creció frente a millones de espectadores y se consolidó como uno de los matrimonios más admirados del país. Durante más de una década, fueron el ejemplo del amor verdadero para el público. Proyectos compartidos, hijos, causas sociales, entrevistas donde se mostraban cómplices y sinceros. Eran, para muchos, la prueba viviente de que en el mundo del espectáculo aún se puede encontrar estabilidad. Sin embargo, en los últimos tiempos, esa imagen perfecta comenzó a resquebrajarse. Todo comenzó con pequeños rumores, distanciamientos, tensiones, apariciones por separado. Pero el golpe más duro vino cuando Alit Ergenç fue detenido temporalmente por motivos que aún no han sido completamente esclarecidos al público. Lo que sí se sabe es que fue un proceso complejo, mediático, y profundamente doloroso para ambos. El impacto en Berguzar, del silencio al agotamiento. Berguzar Korel, siempre elegante y serena, optó por el silencio durante gran parte de este periodo. Alejada de los sets de grabación, rechazó entrevistas y evitó hacer comentarios en redes sociales. Quienes la conocen aseguran que estaba profundamente afectada, no solo por el escándalo en sí, sino por la sensación de que su mundo se venía abajo. Como madre, actriz, esposa y figura pública, se vio obligada a sostener una estructura que se tambaleaba desde sus cimientos. Una amiga cercana comentó recientemente a un medio local. Berguzar se sintió traicionada por las circunstancias. No podía entender cómo habían llegado a ese punto. Fue una mujer rota, pero nunca dejó de luchar por su familia. Y es que más allá de la atención mediática, lo que vivió esta pareja fue una crisis emocional, legal y sentimental que los puso a prueba como nunca antes. Las especulaciones de separación fueron constantes. Algunos afirmaban que Berguzar se había ido de la casa familiar, otros hablaban de terapia de pareja y hasta de decisiones legales inminentes. El renacimiento tras la tormenta. Sin embargo, esta semana ambos sorprendieron al romper el silencio con un breve pero contundente comunicado conjunto que publicaron en sus cuentas oficiales de Instagram. Hemos pasado tiempos muy difíciles como pareja y como familia. No ha sido fácil, pero seguimos de pie. Seguimos juntos. Estamos trabajando en sanar, en reconstruir, en entender. Agradecemos a quienes nos han respetado en silencio. Buscamos la paz, y estamos más cerca que nunca. Este mensaje fue acompañado por una fotografía donde se los ve abrazados, caminando por la orilla del mar al atardecer. Una imagen simbólica, poderosa, que desató una ola de reacciones positivas por parte de sus fans. Comentarios como el amor verdadero siempre encuentra el camino, gracias por luchar por su familia y nos devuelven la fe en el amor inundaron las redes. Los medios turcos también se hicieron eco de esta declaración. Algunos titulares hablaron de reconciliación, otros de resurrección emocional. Pero más allá de las palabras, lo cierto es que Berguzar y Alit están enviando un mensaje claro: no todo está perdido, y el amor, cuando es real, puede sobrevivir incluso a las tormentas más feroces. ¿Qué pasó realmente con Alit? Aunque los detalles del caso que llevó a Alit Ergenç a ser detenido siguen siendo confidenciales por razones legales, algunos informes indican que se trató de una situación administrativa relacionada con una inversión internacional mal gestionada por parte de terceros vinculados a su entorno. El actor habría sido llamado a declarar en calidad de colaborador, pero el revuelo mediático transformó el asunto en una crisis pública. Durante este tiempo, Alit se mantuvo alejado de los medios, sin emitir declaraciones, y dejando que sus abogados manejaran la situación.
Para muchos, el silencio fue interpretado como una admisión tácita de culpa. Pero ahora, con el tiempo y las aguas más calmas, algunos analistas aseguran que el actor fue víctima de una mala jugada financiera, y que nunca existió intención alguna de cometer delito. Este proceso no solo afectó su imagen pública, sino que provocó una grieta profunda en su matrimonio. La desconfianza, el miedo, el dolor. Todo ello recayó especialmente en Berguzar, quien sintió que el pilar más fuerte de su vida tambaleaba peligrosamente. El precio de la fama. Lo que ha vivido esta pareja también pone de manifiesto un tema recurrente en el mundo del espectáculo, la fragilidad de la intimidad en tiempos de redes sociales y prensa invasiva. Cada paso, cada gesto, cada silencio es interpretado, ampliado y debatido públicamente. Y cuando las crisis llegan, el impacto es doble, el personal y el mediático. Berguzar ha sido durante años una voz que promueve el bienestar emocional y el respeto a la privacidad, especialmente como madre. En más de una ocasión ha hablado de la presión de ser una figura pública y de la necesidad de encontrar equilibrio entre la vida profesional y la personal. En este contexto, que hayan decidido dar una declaración conjunta es también un acto de valentía. Reconocer que han sufrido, que han tenido dudas, que han llorado y se han cuestionado, pero que eligen seguir juntos, no es una postura habitual en un medio que glorifica la perfección y castiga la vulnerabilidad. El camino hacia la reconstrucción. Hoy, Berguzar y Alit están reconstruyendo no solo su relación, sino también su lugar en la industria. Se rumorea que podrían protagonizar una nueva miniserie juntos, una historia dramática de segundas oportunidades que, curiosamente, se asemeja mucho a lo que han vivido en carne propia. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, los fans ya están entusiasmados con la idea de verlos nuevamente compartiendo pantalla. También se habla de un documental íntimo donde ambos hablarían abiertamente de lo ocurrido, como parte de un proyecto que busca concientizar sobre la salud mental, la resiliencia y el poder de la familia. Sería una manera de transformar el dolor en inspiración, y demostrar que incluso las estrellas más brillantes también caen, pero pueden volver a levantarse. Un mensaje que trasciende. La historia reciente de Berguzar Korel y Alit Ergenç no es solo la de una pareja famosa enfrentando dificultades. Es, ante todo, una historia humana. Una historia de amor que fue puesta a prueba, de errores que dolieron, de silencios que pesaron, y de una decisión valiente, luchar por lo que importa. En un mundo cada vez más volátil, donde las relaciones parecen descartables y la fama se vuelve una presión constante, el mensaje que dejan es claro y necesario: se puede caer y levantarse, se puede dudar y volver a creer, se puede amar, incluso después del caos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.